Bueno, hay una noticia, vámonos directamente a Cuba, ya que tenemos a Javier y a lo mejor está un poco apurado, porque nos brincamos aquí dos o tres cositas para llegar al barco que deja ver dónde está. ¿Está al final o al principio, estimado? Al final, bueno. Señores, andan los comunistas dándolo todo en las redes y vendiendo humo como siempre suelen hacer. Con que llegó a La Habana un barco, que es como decir una termoeléctrica, una termonuclear, una termocosa, que es como una central eléctrica flotante y que tiene una capacidad determinada para conectarse al sistema energético nacional y aportar cierta cantidad de energía. Ahora, el análisis aquí es complicado, porque usted lo puede ver como que, ay, qué bueno, ay, qué maravilla que tienen que venir con un barco turco a prender la corriente aquí en La Habana, o usted puede ver todo lo que está detrás de esto, cómo se llegó a esto, qué nivel de soberanía realmente y de independencia y de autosuficiencia tiene Cuba después de 63 años, etcétera, etcétera. Así que para esto vamos a recibir a un gran amigo, el señor Javier. ¿Cómo estás, Eliezer? Qué gusto. El gusto es mío, mi hermano. ¿Cómo estás? Saludos a todos en el chat también, a todo el que te está viendo. Bueno, Javier, que hace mucho tiempo colabora con este canal, con el de Darwin, con todo, y siempre ha sido uno de los jóvenes más respetados en sus opiniones acá, pues me compartió alguna información interesante que le dije, chico, ven tú mismo y cuéntanos para que la gente quede clara de qué se mueve detrás de toda esta supuesta solución energética. Así que bueno, cámaras y micrófonos, Javier. Sí, bueno, ahí estamos viendo la noticia, ¿sabes? Todos los que estamos defendiendo a Cuba de la dictadura, básicamente estamos en Twitter. Hoy nos levantamos con la gran noticia de que llegó este barco, todas las clarias de Twitter, de lo más emocionadas, ¿no? Llegó un barco, qué chévere, ahora sí vamos a cumplir. E incluso salió en toda la prensa de la dictadura, salió en Cuba Debate. Yo pasé un artículo ahí que tiene una tablita de Cuba Debate muy pequeña, donde básicamente dice que este barco produce 110 megawatts, ¿ya? La primera pregunta que se le hace a ellos, bueno, si el déficit diario es de 1000 megawatts, llegaron 110, ¿qué van a hacer con los otros 900? Entonces no es que sea la solución. Pero como todo es oculto, como todo es callado, ¿no? Empezamos a buscar, empezamos a ver un poco, a ver qué era cuánto costaba esto, ¿no? Porque eso debe tener algún costo, no es que básicamente sea un regalo, ¿no? En ningún sentido. Y encontré un artículo que le pasé el link ahí a la producción para ver si lo puede poner, que habla sobre esta empresa que se llama Carademix, Caradenix Holding, Cara dura. algo así. Caraldeli Holding. Es una empresa turca, se dedica a esto, tiene un montón de barcos que se dedican a esto. Y vemos en el artículo de Cuba Debate que le van a aportar 110 megawatts, pero ya tienen contratado 400. Es decir, ya están generando 400 megawatts con este tipo de barco. Incluso Díaz Canel en algún momento. Aquí está el que llegó ahorita mismo. Dice que tiene 400 megawatts y que ahorita llegaron 110. Ok. Vamos a tomar este de 110 megawatts solamente, pensando en este último banco. Y como todo en Cuba es escondido, no sabemos exactamente cómo fue el contrato, cómo fue la negociación. Encontramos un artículo, no sé si pueden ponerlo, que es el artículo del News 24, me parece, del año 2018, donde básicamente está explicando cuánto le cobra, ese es el artículo, cuánto cobra esta empresa por kilowatt. ¿Ok? En la parte de abajo vemos varios ejemplos de varios países. Yo tomé uno que era de Sierra Leona, ¿ya? Donde básicamente Sierra Leona indica que anteriormente estaban cobrando el kilowatt a 23 centavos de dólar y que renegociaron y lo bajaron a 16 centavos de dólar. Y uno, bueno, dice, va, 16 centavos de dólar. Pero aquí ya uno empieza a saca la calculadora y dice, ok, vamos a ver, 16 centavos de dólar por
1000 kilowatt hora, que básicamente es lo que tiene un megawatt, significa que son $160 la hora un megawatt. Si tú lo multiplicas por esos 110 megawatts, ya, que supuestamente va a generar ese barco, significa que cada hora ese barco hay que pagarle a los tucos en dólares, ok, no en pesos cubanos, en dólares, hay que pagarle $17,600, ok, por hora. Lo que significa que en 24 horas de trabajo, ok, hay que pagarle a los tucos $422,400. Es decir, eso es lo que cuesta ese barquito que acaba de entrar y Medio millón al día. casi medio millón al día. Y si lo multiplicamos por 30, porque esto no es una medida temporal de unos 10 días, porque ya vamos a respirarlo. No, aquí esto va a estar 3 o 4 meses más. Ojo, para eso están diseñados esos barcos. Sí, esos sí. Barcos son barcos de una contingencia. Incluso, por ejemplo, ahora en el Mundial de Qatar, el Mundial que dura una semana, ellos pudieran contratar un par de barcos de estos para reforzar la energía en ese momento, pero ningún país aspira en el mundo a alumbrarse con estos barcos. Yo voy a poner un caso de eso. Porque la segunda parte viene de eso, ¿no? Significa que al mes este barco le va a costar a los cubanos, ya vamos a llamarle así, les cuesta $12,672,000. Eso es lo que cuesta 110 megawatts de este barco. Aquí está la duda si el petróleo lo pone Cuba, si el petróleo lo pone... Espérate, por barco. Por barco. Tienen 6. Al momento dice que tienen una generación de 400 megawatts. Es decir, yo saqué del barco que llegó, no saqué los 400. No, pero es importante porque ya ellos están anunciando que tienen 400 megawatts contratados actualmente. Y dice que ya llegó el 7º barco, o sea que aunque no nos los hayan contado, los pocos alumbrones que hay en Cuba lo están sacando tienen uno en Mariel, uno en uno en Cienfuegos. Tienen dos en Mariel. El artículo dice que tienen 2 en Mariel y uno que llegó ahora a La Habana, que lo van a conectar a la Ñico López. Pero en definitiva, lo que quiero que quede claro es que la cuenta que tú estás sacando es de un barco. De un barco, de que entró hoy, que lo estaban celebrando con bombos y platillos. Cuando esta cuenta se normalice con todos los barcos, estamos hablando de una pelota de millones más. Correcto. Es decir, ahí hay $12,672,000 mensuales que cuesta el barco, que va a costar el barco que entró hoy. Todavía no sabemos si el petróleo está incluido en esos 12 millones o no. Yo consideraría que tal vez que no. Pero estamos tomando el dato de lo que cobraba esa misma empresa a otro país. No sabemos cómo habrá sido el negocio de Cuba. A mí esto de los barcos me llama la atención mucho, porque cuando yo llegué a Ecuador en el 2009, Ecuador tenía problemas de generación eléctrica, bastantes problemas, y había apagones. Yo decía, vine un apagón para entrar en otro. Era algo bien chistoso. Y existían estos barcos. Y el gobernante de aquel momento, Correa, denunciaba mucho que había un negociado dentro de la contratación de estos barcos. Es decir, que los que contrataban el barco se quedaban con una parte de ese dinero y el gobierno era el que tenía que pagarlo. Al final se puso con los chinos a hacer hidroeléctrica, nos endeudó más que con los barcos, pero bueno, eso es otro tema. En este caso, yo me quedé así, le digo, tienes razón, es verdad, hay un negociado. Ahora te voy a sacar una cuenta. Vamos a pensar que esos $12 millones que estamos viendo ahí es de un funcionario honesto, que no existe en Cuba, que contrató el barco a 16 centavos por kilowatt y no se está tomando nada. Vamos a pensar, pero sabemos que en la realidad no es así. Vamos a pensar que en ese negociado que no sucede en Cuba, es un tema que sucede en todos los países de Latinoamérica donde los gobiernos son defalcados por las propias personas. Eso es un tema muy natural en Latinoamérica. No entiendo por qué les encanta robar tanto a los gobiernos. Pero vamos a pensar que esa persona que negoció ese barco en Cuba se está quedando con 1 centavo por kilowatt. Oigan lo que estoy diciendo, 1 centavo por cada kilowatt. Y vamos a sacar la calculadora otra vez. Ese centavo por kilowatt, ya por los 1000 kilowatts que conforman un megawatt, significa que por cada megawatt hora se está ganando $10. Ya por los 110 megawatts que genera ese barco, se está ganando $1,100 diario. $1,100 diarios.
No, a ver, no, perdón. $1,100 el día. ¿Ya? Eso suponiendo Un centavo. que esa coima no existe en el mundo. No, 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 Pero no. Estamos diciendo que sí existe, porque no, es no, una pero cosa que es quiero parte decir, del proceso cuando yo digo latinoamericano de contratación. sí, ¿Ok? cuando te digo, mira, detrás de toda contratación hay una coima. Lo que Exacto. te quiero decir es que esa coima de ese valor de un centavo, eso no existe. Eso es una cosa, estamos creyendo que ese funcionario del MINSEX, de toda esa cosa, es el menos corrupto de los que tenga Cuba. Así mismo Porque es. estoy seguro que los que están en Cuba, pues antes de los 12 millones al mes, sean 5 para la empresa turca y es 1 millón, 1 millón y 1 millón. Pero No, bueno, no, no. Estamos diciendo que el contrato, los contratos salen así. No es que yo te contrato y te voy a dar 1 millón. No, no. Yo te contrato y por el tiempo de operación yo te estoy cobrando. Generalmente funcionan así. Eso fue el caso de Brecht. Fueron muchos casos en Latinoamérica y Cuba no funciona de manera diferente. El Partido Comunista funciona igual que cualquier gobierno latinoamericano que le roban y en Cuba más porque no hay auditoría y nadie puede fiscalizar. bueno, Estamos diciendo en Ecuador que sí la hay y ha habido auditoría y todo eso, el propio presidente de Ecuador en aquel momento, Correa, denunció el negocio con estos barcos. con estos Hay barcos. prensa independiente y hay canales que no están con el gobierno. Dime tú en Cuba, que es una caja negra. Ok, entonces pensemos que con un centavo de esos 16 es para funcionario del MINSEC, ok, y por ahí para allá. Significa que cada hora le están pagando esta empresa turca a ese funcionario $1,100. Por 24 horas que va a funcionar el barquito, significa que son 26,400. Por 30 días que va a estar ese barco al mes, significa que ese funcionario se está metiendo $792,000 mensuales en coima. Así funciona esto. Entonces, esa buena noticia que salieron hoy diciendo que llegó 110 megawatts de generación, le está costando al pueblo cubano de sus arcas $12 millones mensuales por ineficiencia de ellos mismos y seguramente, por ponerlo lo más bajito posible, un funcionario o varios funcionarios de Una red. una red que está en la dictadura se está metiendo $792,000 mensuales en coima. Estamos poniendo un supuesto, ¿ok? Pero lo que sí está claro que ese barco cuesta. Y ese barco cuesta mínimo, no Pero sabemos cuánto lo habrán negociado, 12 diferencia, millones. mira, todos los números que tú has dicho, es más, todo lo que tú has No, dicho, no, no, fuimos por eh, lo bajito. ¿en qué año fue el contrato con Sierra Leona? 2018. El precio del combustible en el 2018 no tiene nada que ver con el precio del combustible hoy. Uh -huh. Pero la inflación y el costo del dólar en el 2018, ¿cuánto valió un pollo en el 2018? ¿Cuánto valió una manzana en el 2018? Todavía no había llegado el COVID. Exacto, no había la inflación que Quiere hay decir ahorita. que todo, si ellos vendían, y además Sierra Leona, país africano, probablemente hubiera ahí temas humanitarios, las Naciones Unidas ponían un dinero, bim bam, bim bam. Estamos hablando de que el precio ahora de ese kilowatt no tiene nada que ver con el de Sierra Leona el 2018. Ese kilowatt tiene que estar costando ahora el doble o poquito más del doble, 30 kilos, 40 kilos, una cuestión de esa. Encantado la vida. Ni el funcionario va a ser por un centavo la cuestión. Entonces, a lo que yo quiero llegar es a cuánto nos está costando al pueblo cubano. Si ellos tienen 12 millones de dólares al mes para pagarle a una empresa capitalista y hacer a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cubanos cada vez más pobres, porque para poder alumbrarte, a poner qué sé yo, estás comprometiendo y empeñando el futuro de décadas. Eso es deuda. Ellos no tienen culo para pagar eso. Eso es un crédito que unos locos turcos, porque no hablan español y no ven a los youtubers cubanos, alguien les metió el tarugo en la cabeza de que esta gente era incapaz de pagar cuando no le han pagado a nadie en el mundo. Entonces, esto es una locura, señores, que al final es pancito, porque fíjate tú que es la décima parte de la necesidad del país. Se necesitan más de 100 megawatts, más de 1000 megawatts, y te van a dar 110. Darnos a venderte los 12 millones y pico. Ven acá, chicos. Y entonces, no era mejor haber aprovechado la época de las vacas gordas
cuando entre la remesa, la esclavitud médica, el petróleo del venezolano, todo por las nubes, todo, y haber hecho las termoeléctricas cubanas nuevas de paquete y haber tenido una infraestructura eléctrica de 3 pares timbales, entonces, ¿cuánto nos han robado estos comunistas, No, Javier? mira, lo más interesante, el otro día estaban preguntando una especie de juego, ¿no? Nombre cosas inservibles que inventó la revolución o cosas estúpidas, algo así. Y yo puse ponerle el nombre a los años. Eso era una estupidez. 2000 tal, año fulano de tal, bla, 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 bla. Y puse como ejemplo que el 2007, si mal no me equivoco, fue el año de la revolución energética. Un año perdido, es decir, la revolución cubana no tiene 63 años, tiene 62 porque el 2007, que el año de la revolución energética, fracasaron. Eso fue un año totalmente perdido. Pero voy más allá, ese 2007 y un poco de memoria, la gran estrategia de revolución energética fueron poner plantas, pequeñas plantas que consumían petróleo, full oil se llama. Ese tipo de planta necesitas un petróleo que no es el petróleo cubano, tienes que comprarlo. Pero en aquel tiempo no había ningún problema porque Venezuela tenía una tubería de 100 millones de galones por día y pensamos que eso iba a durar toda la vida y que Chávez vive y la patria sigue y todo lo demás por ahí para allá. Se endeudaron, porque no fue que vinieron y pusieron esas plantas gratis, se endeudaron y gastaron millones de dólares, dicho por ellos mismos, ¿no? No lo estamos inventando nosotros, en llevar eso. Y actualmente cuando tú ves las reuniones estas de por qué hay problemas en la generación eléctrica, y es porque las plantas termoeléctricas, que son las que consumen el petróleo cubano, todas se están rompiendo. Y entonces ellos mismos lo dicen, tenemos que encender las plantas de generación de full oil, que fueron las que pusieron en ese año, y no tenemos petróleo para comprarlo porque es muy caro. Entonces, no tienen esa previsión de poder definir eso. Estoy sacando la cuenta aquí ahorita, los 400 megawatts que dice que tienen en general son 46 millones de dólares al año, al mes, mejor dicho. Al mes. Por ellos mismos están diciendo que una nueva planta termoeléctrica le puede costar 200 millones de dólares. Significa que con 4 meses de haber hecho lo que tenían que hacer y no tener que contratar esos barcos que están desangrando la economía, mucho más desangrada de lo que están, y no es el bloqueo, porque el barco lo contrataron, ¿no? Es decir, no es que el bloqueo les impidió que contrataran el barco, no, el barco lo contrataron con bloqueo, supuestamente, como ellos dicen, ¿verdad? Con embargo, y le están pagando 46 millones de dólares pensando lo que estén a 16 centavos de dólar, que como tú dices, a precio que no existen ya. A precio que no existe. Significa que con 4 meses de una buena previsión, ellos hubieran podido contratar eso. ¿Es un estado fallido o no es un estado fallido? No tienen ni idea de economía. Los apagones han existido siempre y ahora llevan todo el año de apagones. Quiere decir que el mes pasado ellos no le pagaron los 46 millones a esta gente. El antepasado tampoco. O sea, con todos los meses y los años que esos barcos no estuvieron cobrando los 46 millones al mes, si los 46 millones están para pagarlo de ahora en adelante, entonces ¿por qué no se reconstruyeron las termoeléctricas? Porque antes no tenían, como dijo el Alfayuco que habló, anda Canel consiguiendo 110 millones de dólares, pero si Canel está dispuesto a pagar los cash, ahí están. Entonces, qué desgracia más grande de la vida. Y a nadie se le ocurre, Javier, preguntar, ¿por qué países capitalistas como Turquía tienen no solamente luz y corriente y todo lo que sea en Turquía, sino también que tienen energía para exportar? Y a nadie se le ocurre preguntarse cómo los demás países capitalistas del mundo resuelven el problema de la energía. O sea, porque ellos están supuestamente rearmando las termoeléctricas, dando mantenimiento con los mismos protocolos comunistas, con el mismo intervención del Estado, con las mismas oficinas del partido, de la seguridad del Estado. O sea, ellos quieren arreglar el problema sin cambiar nada. Y por tanto no se arregla nada. Y todos los días la energía en Cuba cuesta muchísimo más. Y una cosa que no hemos hablado, ¿cómo le van a traspasar a ellos el costo de esa energía? ¿A quién se lo van a pasar? Que en realidad lo vamos a pagar nosotros. ¿A quién se lo van a pasar? Básicamente, ¿quién va a pagar eso? Dólares y corriente en dólares. Nada más estamos a falta de que el ministro de esa porquería salga al mundo y se encuentre
un contador inteligente digital de los que hay aquí. Cuando pongan en las casas de Cuba los contadores inteligentes que hay aquí, que se conectan a internet y la mano automática, y que te digan, el que paga en MLC va a tener corriente. Si tú compras desde Miami un paquete de 16 horas, 20 horas, 3 días, una semana, en MLC, bueno, pues tu familia va a tener corriente al contador 2403. El vecino de al lado, que no tiene familia en el extranjero, bueno, ese no va a tener corriente porque hay que pagarle al barco turco 46 millones al mes. Entonces, imagínate tú, hay que entender la revolución, hay que entender al comunismo y hay que sacrificarse por el comunismo. Óyeme, de lo único tal vez que me alegro, que en realidad no me alegro, pero lo digo para joder, es que los tracatanes comunistas son los que más apagones y más hambre van a pasar y más de todo, son los que lo están pasando ahora. Los gusanos que tienen familia en el extranjero van a las tiendas en MLC, mal que bien, se encuentran un pedazo de queso inflado a $17, cosas. Pero el comuñanga, arrastra chancleta, arrastra panza y chivatón del barrio, papi, tú sí estás embarcado, completo, tú vas a comer carcañal de oso. El problema es que hay mucha gente en ese grupo que no recibe remesa, que no son comuñancas, que son pueblo necesitado, tal vez con un poco de desinformación, y por eso tenemos que ver, porque a la final nuestra familia, mala que bueno, nosotros le enviamos algo y resuelve, pero ¿y ese pobre cubano que no tiene? Ese es el peor, porque yo creo que el comunista lo merece, pero el que está atrapado en el comunismo, ese atrapado, un capitalista atrapado en el cuerpo de un comunismo, yo creo que ahí está la lástima más grande del mundo. ¿Y cuántos millones? Hay 2 millones de niños en eso. Pero por eso es tan importante. Ese es el pueblo. Y el pueblo es el que quita, el pueblo es el que pone, el pueblo es el que vota por el código de familia, el pueblo es el que vota por la constitución, el pueblo es el que va por ir para allá, para los desfiles 1 de mayo, para los de todo. Y yo te digo una cosa, con el pueblo puede haber cambio en Cuba. Sin el pueblo no hay cambio. No importa Totalmente. lo que diga quien diga, no importa los desastres que haga la dictadura. Si la mayoría de ese pueblo que sufre esos apagones, esa estafa, esa desgracia, no sale masivamente a manifestarse, perdóname, pero los 62.000 milenios van. Totalmente. Por eso es tan bueno programas como el tuyo y dar ese tipo de información para la persona que pueda verlo, diga, ok, llegaron 110 megawatts, pero ¿cuánto me cuesta y cuánto yo pudiera hacer con el dinero que están gastando por gusto y por falta de previsión? Pero mi hermano, Javier, es en todo. Mira, ¿cuánto nos cuesta el pollo? 126.000 toneladas compraron el mes pasado. Son millones y millones de dólares. Y esos millones de dólares están haciendo cada vez más capitalistas productivas y grandes a las granjas norteamericanas. Al final, la miseria del comunismo en Cuba lo que hace es alimentar el capitalismo mundial. Si el comunismo es el sistema contrario y enemigo del capitalismo, en realidad el capitalismo no le está vendiendo doblar. Porque el granjero que vive en Kentucky, ahora con el contrato del pollo para Cuba, tiene el pollo vendido garantizado y ahora compra más aulas, más pollo, más tecnología, más silo, contrata más personas y es cada vez más rico. Ahora, si esos millones de dólares que nos gastamos en el pollo lo invirtiéramos, le diéramos de crédito a productores cubanos para que monten su granja de pollo y se hagan millonarios, oye, me tuviéramos pollo en Cuba. Ah, pero el comunista puso en la constitución que el cubano no se puede enriquecer. El No, americano sí, el turco sí, el otro sí. Entonces, la miseria del pueblo de Cuba nada más que sirve para una cosa, para enriquecer capitalistas en el mundo. Tú has visto que 200 empresarios tuneros se reunieron con Canel. Tú has no, visto que 200 empresarios guantanameros se reunieron con Canel. Y el cubano tan empresario, oye, yo soy tan empresario como cualquiera en el mundo. Ni siquiera cubano del exilio, nada. Ah, no. Empresario canadiense, americano, europeo, pero cubanos no. Entonces, a eso hay quien le llama soberanía, independencia, dignidad, revolución, continuidad. Es un perdóname que te lo diga, reiteradamente a diario. Y así con todo. A ver, sácame una cosa. Cuba antes de 1959 tenía la balanza equilibrada. Importaba lo mismo que exportaba. Por eso el peso era tan estable, igual el dólar y todo. Ahora importamos el 90% de los bienes de consumo de Cuba.
90%. Quiere decir que la misma lógica de la corriente, aplícasela a todo, importamos leche y no tenemos vaca. Y tenemos la tierra llena de marabú. Importamos pasta para hacer espagueti y no tenemos las plantas de pasta en Cuba generando empleo y haciendo cosas. Y así con todo, con la jeringuilla, con el guante, con la vaselina, con el todo. Así mismo es, así mismo es. Y lo peor es que lo que más da tristeza de todo esto es que con cada mala decisión, el pueblo cubano se endeuda más. El pueblo cubano va a tener que pasar muchísimo más trabajo para salir de donde está. Es decir, cada paso económico, porque al final de cuentas la política es una manera de dirigir la economía, no tiene otra historia. La economía sí es la base de todo, es lo que hay que decir, la verdad. No el limón. La economía, cada paso político que interfiere en la economía y una mala decisión económica define lo que nuestras familias van a tener que pagar en el futuro por esas malas decisiones. Alguien va a tener que pagarlo, eso está más que claro. No es que el Club de París, los ingleses, cualquiera que tienen deudas hoy día, no que la heredaron de la época de la República, sino la heredaron en época de los comunistas actualmente, ellos van a cobrar, ellos definen que van a cobrar y la vamos a tener que pagarla. Con democracia en Cuba, un gobierno demócrata va a tener que hacerse cargo de esas deudas. Y cada vez que un comunista toma una mala decisión, como la que estamos viendo, endeuda más al país y nos va a costar muchísimo más trabajo salir de esas deudas. La única política, mira lo que te voy a decir, hay gente que se va a caer para atrás, se va a partir en 8, se va a partir en 4, pero mira qué clase de locura más cuerda la que te voy a decir. La política económica más responsable a la que ha sido sometido el pueblo cubano en los últimos 60 años se llama el embargo. Si no fuera por el embargo, estuviéramos endeudadísimos. le diéramos a los Estados Unidos trillones y trillones de dólares, que entonces ya te estoy hablando que ahí sí había que darle la nalga a los americanos con arena y sin grasa. Porque el Club de París, que es un conjunto de empresas por allá, por el mundo, por Europa y por todo, y le debemos la vida a esa gente y no le hemos pagado un peso. Si aquí a 90 millas el gigante, este productor, dijera, ¿qué tú quieres? Si a fin de cuentas son bienes de consumo, que te lo comes hoy y mañana no tienes. Toma esto, toma, y todo en deuda. Y todo en deuda. Cada cubano le debiera a los Estados Unidos $1 millón. Antes de nacer, porque el problema es que Cuba no produce nada. Y como Estados Unidos le ha dicho, no, a mí te vendo el pollo, pero me lo tienes que pagar, eso ha puesto cierto orden. Vaya, con al menos un país hemos tenido que ser serios, obligados por ley. Te vendo, pero me lo tienes que dar cash. Si no, ay Dios mío, ahí sí había que decir, mira, como no tenemos con qué pagarte, cógete Cuba, porque no hay con qué pagarle a los americanos. Mira, te voy a poner un caso muy específico, Ecuador, ¿no? Ecuador, su Producto Interno Bruto es de 100 mil millones de dólares. Cuando se fue Rafael Correa, país socialismo del siglo XXI, todo, nos dejó endeudado en el 62% del PIB. Significa que la deuda de Ecuador con el mundo, con los chinos, con los americanos, con todo, con el FMI, con todo el mundo, porque aquí todo el mundo cogió, es de 62 mil millones. Cuando llega un presidente de derecha, como lo que es actualmente Guillermo Lasso, encuentra un país que está endeudado, que por muy de derecha que sea, por muy progresista que sea, ¿qué tú puedes hacer con un Estado tan endeudado? Eso mismo le sucedió a Macri en Argentina. Eso mismo le sucedió a Bolsonaro cuando llegó a Brasil. Eso mismo le ha sucedido a muchos presidentes que han tenido que tomarle la posta a gobiernos socialistas en Latinoamérica. No conozco casos europeos, pero en Latinoamérica, que los encuentran tan endeudados, los encuentran tan hundidos, y lo primero que tratan de hacer es recomponer la economía. Y recomponer la economía tienes que eliminar todos esos subsidios innecesarios que básicamente hacen que tú te endeudes más. Porque la economía es una cosa muy cíclica que tiene. Y por eso te vuelves impopular, porque es un pueblo acostumbrado. Por eso te vuelves impopular y pierdes elecciones. Te quitan y ponen de nuevo al populista que sigue dando un aparente estado de bienestar,
pidiendo más dinero y más dinero y más dinero, porque, óyeme, así yo mantengo, así cualquiera mantiene a los hijos contentos. Que tú quieres un PlayStation, le pido $300 al vecino. Y después no se lo pago. Y la culpa que la pague otro, olvídate de eso, tú disfrutas ahí. Así Llega el mismo es. momento que nadie en el barrio me habla. Ahí le echo la culpa a los americanos. Sí. Ahí siempre tiene que existir el culpable. Me bloquearon, me molestaron. Debemos, pero lo que nos hablan es que me endeudé en estupideces y otros tienen que pagarlo. Y alguien va a pagarlo. Siempre alguien va a pagar las deudas que tienen y cada momento que pasa y se siguen tomando malas decisiones económicas en Cuba, significa que en la democracia vamos a tener que pagar muchísimas cosas y va a ser muchísimo más lento el camino a que el cubano tenga lo que se merece, a una prosperidad única que solo da una economía sana. Bueno, y para cerrar con este tema, Javier, una aclaración importante. Las deudas que hoy tiene cada cubano, aunque no lo sepa, sin saberlo, los comunistas se endeudaron por nosotros en nombre de todos. Y las deudas que tiene, ahí no dice en la deuda que el que lo debe es el ministro tal, No. ni es Canel, ni es nadie. No, es gobierno, es Cuba, es nación cubana lo que le debe, es todo el mundo. Pero ahorita ponía el ejemplo del PlayStation. Lo más triste de todo es que las deudas que tenemos no son deudas de bienestar. Porque hay gobiernos socialistas, ladrones y corruptos, valga la redundancia, pero se endeudan para hacer un metro, se endeudan para dar una canasta básica a las embarazadas, hacer políticas sociales, vamos a hacer escuelas para no sé qué. Y luego esa deuda es grande, es voluminosa, hay que pagarla, pero al menos fue para disfrutar algo, para comernos un puerco asado. Las deudas del pueblo de Cuba son de malestar. Un pueblo lleno de apagones, de hambre, de miseria, de represión. No se tapa un bache, no se construye un edificio, no se hace nada y aparte te estás endeudando cada día más con el mundo entero. Así mismo es. El gran disfrute, las vacaciones doradas, el máximo anhelo del cubano de a pie hoy es el día que te llega medio mulito de pollo al mes. Ese es el disfrute de la casa y para colmo entonces no está el aceite, no está el ajo, no está la cebolla, está el mulito para el vilo. Y ese es el gran disfrute del mes y por eso estás endeudado en billones en Así el mundo. mismo. Así, y un punto importante, hay que pagar esa deuda. Aunque venga un gobierno de democracia, hay que pagarla. Si tú no pagas una deuda asumida por un gobierno, significa que tu riesgo país sube, nadie te presta y nadie invierte en tu país, porque lo que estás diciendo es que tú como gobierno, no importa de dónde sea el gobierno, si es de derecha, izquierda, centro, si yo no lo pedí, significa que el gobierno no tiene voluntad de pagar, ya sea que otro gobierno fue que lo pidió. El gobierno no tiene voluntad de pagar y los inversores se van y no invierten en el país. Y sin inversión en el país y sin créditos en el país, nadie hace nada y el cubano no, cualquier país no puede salir. Por eso es que cada gobierno honra sus deudas, nunca se atrasa, porque hay una cosa que se llama riesgo país, que tienes que tenerlo claro y tener una menor puntuación para que básicamente todos quieran invertir en ti. Javier, 1.000.000 de gracias por la clase magistral de economía, por esta información, por este contraste. Te pido que averigüemos más profundamente a los precios actuales, a lo mejor entrando a la web de esa compañía, como si uno fuera a hacer una contratación o algo, hazte pasar ahí por ministro de algo y di, no, yo soy el viceministro de tal cosa y quería solamente repasar los numeritos. ¿A cuánto tienen el kilowatt en pie o a granel ahí en el barquito? Porque los números que hablamos aquí son, hay que multiplicarlo por varios números. Nos vamos a enterar, toda compañía pública, aunque sea en Turquía, tiene que presentar sus estados de cuenta y vamos a saber exactamente cuánto les pagaron. Así de sencillo. Eso es inevitable. La diferencia es que antes podían ocultarlo porque básicamente no existía la internet, no existía la manera de contrastar la noticia. Ahora sí podemos buscarlo, ahora sí podemos saber cuánto nos roba. Javier, abrazos grandes. Gracias Para por... servirte, maestro. Gran abrazo a todos. Bueno.